Cuando hablamos de polillas, realmente estamos hablando de palomillas o estamos hablando de cierto tipo de mariposas. Quiere decir esto que polillas, palomillas y mariposas, pues prácticamente son un sinónimo. Eh, por eso la presentación dice plagas de lepidópteros dividido en polillas de alimentos, que aquí en México normalmente se le conoce como palomillas en lugar de polillas. Aquí en México sí existe las polillas de la ropa, aunque a nivel mundial esta plaga se ha visto mermada en cuanto a su importancia por el auge de las telas sintéticas a partir de los años 60. Eso lo vamos a ver en un momento más. Como les decía, las polillas son llamadas también palomillas, pertenecen al mismo orden, que es un grupo biológico eh, que forma parte de la clase insecta o la clase hexápoda, que son los insectos. Entonces, todo este grupo es un gran grupo que se llama lepidópteros, donde, como les comentaba, están incluidas las polillas, palomillas y mariposas. Son lo mismo, son sinónimos. Los lepidópteros entonces son un orden, recuerden, un orden se refiere a un grupo específico de organismos que reúnen características en común. La clase insecta o la clase hexápoda, es decir, los insectos están divididos en órdenes. El orden al que pertenecen estos organismos que estamos hablando es el orden Lepidoptera. Hay otros órdenes de gran importancia, como el orden Diptera, que son las moscas y los mosquitos, el orden Coleóptera, donde están los gorgojos, escarabajos, gallinas ciegas y pues, más plagas. Y hay otros órdenes importantes para la salud pública, como son el orden Hemiptera, que incluye la chincha de Chagas, chinches fitófagas que dañan cultivos, y la chincha común, que es una plaga hematófaga que todos conocemos. Regresando a los lepidópteros, entonces sabemos que tienen características en común. Aquí dice que el adulto se puede identificar con facilidad. Todos llegamos a reconocer lo que son las palomillas o lo que son las mariposas. Creo que son uno de los grupos que los seres humanos podemos identificar con mucha claridad. Se caracterizan por la presencia de dos pares de alas, quiere decir que hay un par de alas que cubre un segundo par de alas. Estas alas son membranosas, quiere decir que están hechas de una membrana muy delgada, pero igual que las alas de las moscas, piensen ustedes también las alas de las libélulas son alas que son translúcidas, como una ventanita que se puede ver a través de las alas. Cuando ocurre esto, sabemos que son alas membranosas. Sin embargo, a diferencia del orden Odonata, que es otro grupo, ¿no?, de los insectos, en los odonatos, donde están incluidos los hablábamos de niños caballitos del diablo o libélulas, cuyas alas se puede ver a través de ellas. En el caso de las mariposas, de los lepidópteros que tienen alas membranosas, no podemos ver a través de ellas porque están recubiertas por una serie de escamas, como ustedes la están viendo. Están viendo un detalle del ala de una mariposa monarca, que en estas épocas, entre Querétaro y en Bajío, pasan en su migración desde Canadá hasta los bosques de Michoacán. Hay muchos árboles en esta época, aquí donde nosotros estamos transmitiendo, que se saturan y se pueblan de mariposas monarca en su camino hacia los bosques santuario. En la foto de arriba observamos una micrografía en donde se ven las escamas, el detalle de las escamas. Debido a esto, a estas escamas, viene el nombre de lepidóptero. Lepidos quiere decir escamas,
y pteros quiere decir alas, entonces esta composición de nombre lepidóptero quiere decir alas escamosas. Hay, a ver, vamos a ver. Ok. Bueno, no se cambiaba me avisan que no se cambiaba la diapositiva, pero ya está aquí. La micrografía, entonces, que a la que me refería es la foto de arriba, donde se ven esas plaquitas escamosas que forman parte del ala de los lepidópteros adultos. Acordémonos que los insectos atraviesan distintas fases biológicas, huevecillo, larvas, capullo o pupas. Entonces, esto lo vemos obviamente en los individuos alados que corresponden a los adultos. Estas fotos y esta definición corresponden a la Sociedad Entomológica Aragonesa, de la cual me basé para gran parte de esta presentación. El ciclo de vida de las polillas, de las mariposas, de las palomillas, es decir, de los coleópteros, es el que ustedes están viendo. A partir del huevecillo, después de varios días de desarrollo, emerge la oruga que atraviesa por varios estadios larvarios. Nosotros le podemos llamar larva o le podemos llamar oruga, es igual, es lo mismo. Al término de la cual se encapsula en un pupario, en un capullo o en una crisálida, que en el caso de estos insectos, pues también son sinónimos. Después de varios días de metamorfosis dentro de la crisálida o pupario o capullo, emerge el adulto y de esa manera vuelve a comenzar el ciclo. ¿Cuánto dura este ciclo? Pues depende de la especie. Los lepidópteros son uno de los grupos más numerosos de insectos bueno, y del reino animal. Solo son superados por el grupo de las moscas en cuanto al número de especies y obviamente el primer lugar lo lleva el grupo de los coleópteros o escarabajos, pero también las palomillas, las polillas, tienen un grupo demasiado numeroso. Entonces, sería muy difícil hablar del ciclo biológico, el de la duración, porque cada especie va a tener su ciclo en particular en duración, en números de días, en el desarrollo de los huevecillos, en el desarrollo pupario, pero les voy a tener unos ejemplos para que ustedes lo vean. Esto que ustedes ven aquí es la forma clásica de la larva de las polillas. Todas las polillas van a tener una larva de estas características, es decir, de ese tipo eruciforme, que para términos coloquiales para nosotros corresponde a las orugas. Cuando nosotros vemos en los árboles, en el follaje, en los cultivos, en los alimentos, eh, distintos tipos de larvas, todas tienen más o menos esta forma y estas características. La foto que ustedes están viendo, vemos a una larva que tiene unos pelitos que se llaman setas o sedas, que son esos pelitos. En algunos casos están ausentes, en algunos casos son pocos, como el que ustedes están viendo ahí, y en otros casos son numerosísimos y es cuando vemos una larva, por así decirlo, peluda, que aquí en México se conocen como azotadores. Como pueden ver ustedes, entonces hay muchos tipos de larvas. La cabeza, como ustedes están viendo en color negro, está muy bien esclerosada. Cuando hablamos en caso de insectos o de arácnidos, de una superficie esclerosada, quiere decir que está dura, que está endurecida. En el caso de las larvas de las polillas, tienen 3 placas endurecidas, que es la cabeza, la placa protorácica y la placa anal, como ustedes están viendo en la imagen. También hay patas, patas verdaderas que ustedes pueden ver, y también hay falsas patas. Todos hemos visto en imágenes
de televisión o de fotografía, en videos, cómo hay orugas que caminan desplazándose como si estuvieran midiendo con los dedos una superficie, apoyadas con las falsas patas. Presentan 5 de estas pares de falsas patas, no son patas verdaderas. Las patas verdaderas son las que van a desarrollarse a partir del tórax de los adultos. Pero las falsas patas, en el caso de las larvas, pues van a tener también una función motriz. Entonces podemos decir que para casos de desplazamiento funcionan como una pata. Pero como ustedes pueden ver, si pudiéramos ver a detalle, la diferencia entre estas falsas patas y una pata verdadera es que las patas están articuladas, y esas falsas patas no, son proyecciones, digamos así, de una sola pieza. Como les decía hace rato, las polillas constituyen el tercer orden en importancia con más especies descritas, después de los coleópteros y de los dípteros. De hecho, hay entomólogos, que son los científicos especializados en el estudio de artrópodos, de insectos, que están especializados en Lepidopterus, entomólogos especializados en coleópteros y otros en dípteros, debido a la cantidad tan enorme de especies distintas que cada uno de estos grupos tienen. La importancia de este grupo es que también hay numerosas especies plaga de mucha importancia. Considero yo que este grupo de los lepidópteros tiene grandes beneficios en el ecosistema para el ser humano. Muchos son polinizadores y sabemos precisamente que los polinizadores cubren una función ecológica y una función alimentaria muy buena para nosotros, los seres humanos, pero hay también especies que tienen importancia económica fuerte por los efectos adversos que tienen sobre nosotros, que eso es lo que vamos a ver. Hay lepidópteros que atacan polillas, que atacan granos y productos derivados. Se estima que el 10% de la población mundial de cereales, por cereales entendemos, pues ya saben, el maíz, el trigo, el centeno, la avena, la cebada, que son el arroz, que son la base de la alimentación prácticamente de todo el mundo. Estas plagas merman junto con los roedores y los escarabajos, los coleópteros, merman pero el volumen alimentario a nivel mundial hasta en un 10%. Quiere decir que producen un daño económico altísimo a los seres humanos. Están viendo allí la foto de una palomilla o de una polilla que corresponde a, pues, la más importante, una de las más importantes que existen en los granos y productos derivados, que es la palomilla dorada o la palomilla del maíz. Esta es una plaga primaria, en el entendido que las plagas que afectan granos y productos derivados se dividen principalmente en dos grandes grupos: plagas primarias y plagas secundarias. En el caso de las polillas o palomillas, hay una palomilla muy importante como plaga primaria y otra muy importante como plaga secundaria. En México existen más de 25 especies de importancia económica en granos y derivados. Entre ellos, pues principalmente están el grupo Coleoptera, que obvio son los escarabajos, aunque en el caso de los gorgojos no les llamamos escarabajos, les llamamos gorgojos, picudos, barrenillos, pues en el caso de las palomillas, sí, les llamamos así, palomillas o polillas. Aquí vemos en el número 4 que en los insectos primarios se encuentra la palomilla de los cereales, Citotroga cerealera. También vemos otras plagas importantes, pero los otros van a ser escarabajos. En cuanto a las plagas secundarias, también volvemos a ver escarabajos, pero aquí vemos dos polillas importantes. La más importante es Plodia interpunctella, o la palomilla de la harina, y la palomilla mediterránea, Anagasta cuniella. Aunque para el término de esta capacitación solo vamos a hablar de dos polillas. La primera, que es primaria,
acuérdense, Citotroga cerealela y esta Plodia interpunctella, que es plaga secundaria. No nos vayamos con la idea equivocada que la plaga primaria, por ese nombre, son más importantes, porque no es así. Se les denomina plagas primarias porque son las que normalmente primero ejercen un ataque, picando directamente el grano y teniendo la capacidad de perforarlo. Las plagas secundarias van a ser igualmente importantes, pero van a dañar granos que ya están siendo atacados y principalmente van a dañar producto terminado. Entonces, por así decirlo de manera general, las polillas que son plaga primaria van a atacar las materias primas, los granos, los cereales enteros, y las polillas que son plagas secundarias van a atacar los productos terminados. Por eso les decía que no hay una más importante que la otra. Es importante que les diga que esta definición que acabo de hacerles no es tan estricta, pero podemos imaginar que así atacan normalmente las polillas, unos a la materia prima y otros a los productos terminados. Las plagas primarias, como les decía, pues incluyen aquellos que son capaces de romper el pericarpio, que es la cáscara de los cereales, que normalmente está demasiado endurecido, y lo perforan pues para llegar a la parte más nutritiva, el endospermo, de la cual se alimentan. Eh, Integran a las plagas primarias pues las polillas, las palomillas, pero también los gorgojos. Además del daño directo que producen por el piquete, por la perforación y por la alimentación, facilitan la entrada de plagas secundarias y plagas terciarias. Estas últimas plagas terciarias en granos y derivados, a veces no les damos tanta importancia porque no afectan directamente los granos enteros, tampoco afectan directamente los subproductos o las materias, pero llegan a ser demasiado fuertes, demasiado importantes. En términos alimentarios, no necesariamente una plaga que habita el alimento, que lo contamina o que se alimenta de él, no necesariamente va a tener gran importancia económica, porque aunque no fuera el caso de que ocasione un daño directo, su sola presencia puede ocasionar pérdidas económicas, porque recordemos que para términos de inocuidad, un alimento se considera no apto para consumo si en las instalaciones de elaboración o en el almacenamiento o en el transporte se encuentran plagas, se encuentran bichos que no tengan nada que ver con un ataque al alimento en sí. Solo su presencia puede ser importante para considerar no apto al alimento. ¿A qué plagas me estoy refiriendo? Pues dos principalmente. Una se llama Cryptolestes, que es un gorgojito, o el otro también es un gorgojo, que es Alphitobius. Estas son plagas que habitan las estructuras, los edificios, realmente no buscan el alimento y no lo dañan, pero estas plagas son las terciarias. Entonces, recordemos, plagas primarias van a ser, como en el caso de Citotroga cerealela y su larva, aquellas que tienen la capacidad de romper y perforar. Las polillas, que son plagas secundarias, ahorita lo vamos a ver, es Plodia interpunctella y Anagasta juniela, que también son importantes. Aquí podemos ver un acercamiento de la palomilla Citotroga cerealela, plaga primaria. Es una palomilla de color café dorado. El primer par de alas, si ustedes lo pueden ver en la foto, tienen unas manchas características que se pueden ver a detalle. Además, los márgenes interiores de las alas presentan pelos, que acuérdense que no son pelos, su nombre correcto son setas o sedas, que son pues proyecciones de las mismas alas. Y el material, pues como el cuerpo del insecto en su forma exterior, van a ser de quitina. Entonces no son pelos, porque el pelo de los mamíferos como el que tenemos nosotros no son de quitina, son de queratina. Hay una gran diferencia en eso. El
esta palomilla, al pertenecer a los insectos, pues forma parte del reino animal. Y recordemos, el reino va a ser el reino Animalia, en el filo Artrópoda, la clase Insecta, en el orden Lepidoptera, y el género va a ser Citotroga. La especie en particular es Citotroga cerealela. Digamos que esta es toda la ruta para llegar a la denominación de especie. Perdón. Esta es una foto interesante porque vemos la larva de Citotroga, vemos su capullo, crisálida o pupa, que pues en estos casos son sinónimos, y vemos el adulto. Realmente quien causa daño a los granos no va a ser el adulto. El adulto puede llegar a ovipositar en el campo. Esa es una parte importante que tenemos que reconocer de estas polillas. El origen de las infestaciones. A veces nosotros, ustedes, nosotros podemos llegar a ver palomillas y las hemos llegado a ver en nuestras alacenas, en nuestra cocina, cuando tenemos harinas, cuando tenemos algunos granos o algunos cereales almacenados, llegamos a ver este tipo de organismos. ¿Cómo llegan estas plagas? ¿Cómo se origina la infestación? Empresas tan grandes que se dedican a la elaboración de harina, de pan, pastas para sopa, cervezas, etcétera, llegan a sufrir el ataque también de las palomillas. ¿De dónde llegan? Eh, esta palomilla puede estar atacando los cereales desde el campo. La hembra, por así decirlo, inyecta o oviposita el huevecillo dentro de los granos, y este grano, cuando es cosechado y metido en los almacenes, pues va a estar latente. El huevecillo se va a ir desarrollando, el embrión, hasta que nace la larva. La larva dentro del grano se va a alimentar de él. Entonces, realmente el daño más importante es el que produce la larva, que después de varios estadios se encapsula en un pupario, en un capullo, y de ahí comienza otra vez el ciclo. Vean la foto a detalle, vean la punta de las alas, los bordes de las alas de esta palomilla tiene sedas o pelos, como decía la descripción. Esta polilla tiene una distribución cosmopolita, quiere decir que lo podemos encontrar prácticamente en todo el mundo donde se elaboren y cosechen este tipo de materiales, pero se encuentran mucho más en zonas tropicales, como nuestro país, que más de la mitad del país pertenece a una región tropical. La hembra de esta especie puede depositar de 40 a 100 huevecillos sobre la superficie de los granos. La larva es la que penetra al interior de ellos a través de una perforación, y ahí puede desarrollarse a fases de larva y pupa. Abajo dice, la formación o la transformación de huevecillo en adulto se realiza en 5 semanas. Y la duración hasta llegar a la fase adulta depende de las condiciones de temperatura y humedad, pero pueden ser ciclos de 21 a 30 días en que llega a la fase adulta. Es muy importante esto que viene a continuación. El adulto es de corta vida, no se alimenta de productos almacenados, porque todos recordamos que las mariposas se alimentan de fluidos de las plantas. El aparato bucal de los lepidópteros no está hecho para masticar sólidos, está hecho para absorber líquidos. Entonces, la evolución del aparato bucal de polillas, mariposas, palomillas, está hecho para líquidos. Pero en algunos casos, el adulto no se alimenta, solo va a sobrevivir de las reservas que acumuló durante la alimentación en su fase larvaria, y el adulto pues va a ser incapaz de alimentarse y pues va a morir cuando termine su ciclo de vida. Aquí vemos ya una fotografía de un grano de maíz que está picado, donde penetró la larva. Vemos al lado derecho, no se ve con mucha definición, pero se observa una larva que está dentro del grano de maíz.
observamos cómo son las pupas del capullo de las larvas, y así es como nosotros podemos identificar una infestación con grano picado, con palomillas adultas, o al observar algunos granos que estemos partiendo, que ya está el capullo o está la larva viviendo dentro. Aquí hay otra foto, no con muy buena calidad, pero sí se define que la larva pues es la que vive dentro del grano y lo puede dejar así vacío. Se puede alimentar en cuestiones que le favorezcan de prácticamente toda la semilla, dejando solo la cascarilla hueca. Entonces, quiere decir que las palomillas, sobre todo esta que es plaga primaria, tiene la capacidad no solo de mermar la calidad nutricional, sino la calidad germinativa, la calidad comercial del producto, y con esto llegar a ocasionar daños económicos y nutrimentales muy importantes. Las preguntas que tengan, pues hasta el final las vamos a revisar. Vean aquí, estamos viendo otro tipo de polilla o palomilla importante. El nombre científico es Plodia interpunctella o palomilla de la harina. A un lado, al lado izquierdo de la pantalla está la larva y al lado derecho está la forma adulta. Realmente las tres polillas de alimentos son, digamos que fácilmente identificables. La polilla, la palomilla de los cereales, que es Citotroga cerealela, la identificamos fácil por el color amarillo doradito que tiene. Esta palomilla Plodia interpunctella a ojo también es pues fácilmente identificable donde hay almacenes alimentarios por la coloración característica de sus alas. Vean que la parte anterior, la parte pegada al cuerpo es un color claro, cremoso, y la parte posterior, digamos que de la mitad hacia la punta, vemos una zona oscurecida, y esto nos va a definir que se va a tratar muy probablemente de Plodia interpunctella. ¿Qué tenemos que decir de esta palomilla? Es una plaga secundaria, pero no por eso es menos importante. Esta palomilla puede estar infestando producto terminado. En la experiencia que yo tengo, me he encontrado larvas de esta palomilla en muchísimos productos alimenticios que ustedes que todos nosotros consumimos. En esa foto ustedes ven el adulto y las larvas, y aparte ven unas sedas. Pues acuérdense que las larvas tienen la manera de producir seda con la cual se encapsulan, pero esa seda va a ser una evidencia de que hay un alimento que está siendo atacado, muy probablemente por esta especie. Cuando yo les hablaba de que las larvas de los lepidópteros tienen la cabeza esclerosada, vean la larva que está en forma horizontal, que tiene la cabeza como de otro color. Esa cabecita va a estar más endurecida que el cuerpo de la larva. Por eso decimos que está esclerosada. Cuando decimos este término esclerosado, es que está endurecido, y ahí lo que estamos viendo de otro color esclerosado, endurecido, es la cabeza de la larva. Yo he visto en el transcurso de mi experiencia este tipo de larvas en mazapanes, los que ustedes y yo consumimos. Al abrir el empaque, lo primero que uno puede ver son las sedas, los hilillos, y llegamos a ver las larvas metidas en el interior del mazapán hacia adentro, o inclusive sobre el empaque se puede ver. No con esto le estoy echando tierra a ninguna marca, realmente esto es normal, llega a pasar, es muy raro que pase, pero me ha tocado ver. También me ha tocado ver en pan que uno compra en tiendas, pues, ustedes saben la marca. También las he llegado a observar en alimentos para mascotas, en las croquetas. Igualmente las he observado en barras energéticas que todos consumimos, también en harinas de trigo, de maíz,
para tortillas o para tamales. Las he llegado a ver en muchísimos materiales en producto terminado. Entonces, los clientes cuando vemos alimentos agusanados, porque pues obviamente el cliente no sabe pues este tipo de larvas que representan, pues les llaman gusanos y asumen que un alimento está agusanado, que está putrefacto, que está podrido y que le están saliendo gusanos por producto de putrefacción y pues los que sabemos son otro tipo de larvas muy distintas, las que derivan de procesos de pudriciones, principalmente van a ser larvas de dípteros, larvas de moscas, que se alimentan de material en proceso de descomposición o putrefacción. Y no es el caso de estas larvas. Estas larvas no van a echar a perder el material, no lo van a pudrir, no son derivadas de podredumbre. Es normal que se críen en estos grupos de alimentos. Eh, Tienen otra connotación distinta a las larvas de las moscas, pero al público no le gusta ver y el público no distingue una larva de otra de díptero, o sea, todos les llaman gusanos y para el público, a todos, pareciera que son producto de una descomposición, putrefacción. Ese es el gran riesgo de tener estas plagas. De ahí la importancia de esta plaga Plodia interpunctella. El público es el que llega a ver estas plagas infestando. También en los cereales que ustedes y yo consumimos para el desayuno, he llegado a ver este tipo de plagas. Es decir, el público es el que llega a ver estas plagas porque se encuentran principalmente en productos ya procesados. Es muy difícil ver que el público vea la Citotroga cerealela porque normalmente va a preferir estar sobre las materias primas, los almacenes de granos. Pero por eso les decía y les reitero, no hay una plaga más importante que la otra, no por ser primaria o secundaria. Aquí vemos bien los tipos de organismos que existen a nivel general en la fase biológica de las plodias, de Plodia interpunctella. En la foto de la derecha está la adulta, vista de parte lateral. Vemos un poco de las antenas de los ojos, que son característicos, del aparato bucal, que es un aparato bucal absorbedor, chupador, tipo sifón, porque está enrollado en una espiral. En medio vemos un pupario, un capullo o crisálida, que es donde la larva está transformándose en adulto en el proceso que todos conocemos como metamorfosis. Y en la foto de la izquierda vemos perfectamente bien la forma de la larva con los manchoncitos que corresponden a las falsas patas. Para quien tenga buena vista y haya buena resolución en el internet, podemos llegar a ver las patas verdaderas que están hacia la cabecita de la larva y la cabecita la vemos de otro color, esclerosada, como lo habíamos comentado hace rato. Esta es una foto con falsos colores para identificar mejor aún la coloración de Plodia interpunctella. Una sola hembra puede depositar hasta 400 huevecillos, lo mismo que en Citotroga cerealela, individualmente o agrupados, dependiendo de la temperatura y humedad. El desarrollo larvario transcurre por 5 etapas, es decir, después del huevecillo va a haber 5 etapas larvarias que se van diferenciando, como todos sabemos, por su color y por su tamaño. En la última fase se va a encapsular, como les he dicho, para transformarse en el adulto. Los adultos de esta polilla, aparte de su coloración en las alas, que es característica, llegan a tener entre 1.5 a 2 centímetros, es decir, son perfectamente visibles. Perdón. Luego me preguntan a mí cosas de biología con más detalle. Yo no soy entomólogo, soy agrónomo y no tengo yo la especialidad de
parasitología o de entomología, pero eh, eh, estuve revisando bibliografía de los lepidópteros y les puedo decir que en Internet, no en Wikipedia, en Internet hay publicaciones de universidades, publicaciones científicas en donde nosotros podemos, ustedes pueden asimilar información más detallada y científica. Aquí les puedo decir que en Chile, que es donde está el laboratorio de entomología de INEA, establecieron más o menos la longevidad de esta especie, Plotgynter puctela, entre temperaturas de 18 grados centígrados y 40 grados de humedad. 18 es una temperatura fresca. Y al final fueron incrementando la temperatura hasta llegar a 28 grados centígrados, que es una temperatura óptima para el desarrollo de muchas plagas. En estas condiciones de 28 grados y 40 grados de 28 grados centígrados y 40% de humedad relativa, es como se estableció que los lepidópteros tienen un desarrollo óptimo. El ciclo biológico de esta palomilla plodia en estas condiciones se desarrolló en 161 días para completar. Quiere decir, no son pocos días. Aquí estamos viendo una imagen que corresponde a la tercer polilla, que es menos importante, si se llega a encontrar. Me refiero a México. En México esta plaga, esta polilla sí se encuentra en alimentos, en derivados. No es tan importante. Las dos polillas más importantes son las que les acabo de comentar. Esta es Anagasta cuniela o la palomilla mediterránea de la harina. Lo que les puedo decir es que la biología es muy similar, la forma y el tamaño pues son característicos de lepidópteros, la coloración sí va a variar. La primera palomilla, Citotroga cerealela, es amarillo dorado. La segunda es con unas alas en dos colores, la primera parte es cremosita y la segunda parte es oscura. En este caso son polillas prácticamente grises en su totalidad. Vamos a este apartado que es el del control, el manejo integrado de las polillas de los alimentos. A mí como agrónomo me han preguntado en ocasiones, los vecinos, amistades, me han dicho, oye, tengo una plaga, una oruga, en una planta ornamental o en una hortaliza del patio trasero de nuestro jardín. Y me dicen, ¿cómo le hago para controlarlo? Y mi pregunta es, bueno, ¿cuántas plantas tienes? No, pues una, me dicen. Y le vuelvo a preguntar, ¿y cuánta plaga se ve? No, pues he visto solo una. Y le dije, pues creo que si has visto una plaguita que puede ser desprendible, una oruga, agárrala y deposítala en otro lugar o mátala. Y así me dicen, es que tengo una plaga. ¿Cuántos organismos se ven? Uno, solo uno, sí. Pues no me preguntes por el control, remuévela. Es lo más sencillo en esos casos. Cuando tenemos una plantita, cuando tenemos algo, si es una sola, no hay que aplicar un producto químico a fuerzas. Lo retiramos y lo dejamos y lo disponemos de él como sea. Es el mismo caso de las polillas de los alimentos en una alacena. No necesariamente por ver plaga vamos a estar aplicando productos. Más aún cuando encontramos a las plagas sobre alimentos que podemos contaminar y que después podemos consumir. Si hay la manera de eliminar, retirar las plagas sin aplicar producto, va a ser la primera opción. Cuando a ustedes les preguntan, oye, hay gusanitos en mi alacena, pueden ser de dos tipos principalmente, que son larvas de coleópteros, de gorgojos o larvas de palomillas, y hay que tratar de saber qué es lo que se está guardando en la alacena. Si hay harina, si hay cereales, si hay granos, normalmente van a corresponder a los alimentos que tengan más tiempo. Esos son los que se tienen que revisar. Se tendrían que revisar todos. Hay dos maneras de disponer perfectamente de estas plagas.
en primera, separar y retirar el alimento contaminado para que no se infesten otros alimentos. Uno lo puede tirar a la basura o puede colarlo o cernirlo para que el grano o las harinas se separen de las plagas, ¿no? Y volver a usar los productos. Es muy importante que le digamos a la gente que una harina con gusanitos, esos gusanitos no están sobre harina podrida, porque no va a ser el proceso para el desarrollo de esta larva. No es como las larvas de las moscas. No está putrefacto el alimento. Si el cliente ya no lo quiere consumir, bueno, pues puede disponer de él, de la basura o regalarlo, pero cernido o colarlo, esa harina puede ser todavía apta para cualquier consumo sin riesgos sanitarios infecciosos para uno, porque las polillas y los gorgojos no tienen ninguna repercusión de momento que se sepa de tipo médico sobre uno, no transmiten ni su actividad conlleva alguna transmisión de enfermedad infecciosa. En cambio, las larvas de las moscas, los adultos de las moscas, sí, no va a ser el caso de las polillas, entonces hay que separar muy bien eso. Les voy a hablar entonces del control que se tiene que realizar cuando las polillas infestan instalaciones alimentarias, instalaciones grandes. Lo primero que tenemos que hacer es ver los materiales alimentarios para ver si están o no están infestados. Tenemos que ver las estructuras, las paredes, los techos, los pisos de las bodegas, las tarimas costaleras para ver si tienen o no tienen infestación. No necesariamente, no necesariamente las plagas van a estar sobre los cereales, sobre el alimento. Pueden estar alojados en residuos, en basura, en los costales vacíos, en las tarimas, en las paredes, pisos, techos. Entonces, todo eso es lo que tenemos que verificar. Acuérdense que el punto clave para el control de las plagas es una correcta identificación del problema, una correcta identificación de la especie, saber cuál es el origen de la infestación y tratar de hallar métodos químicos y métodos no químicos para el combate. Así, el esquema en general del control de polillas en granos almacenados o derivados va a ser en primer lugar la inspección, identificación de la especie, limpieza, como todos sabemos, control higiénico, control cultural, que se refiere pues a la remoción de materiales, al retiro de escombros, control físico o exclusión, se refiere a que a través de barreras como mallas mosquiteras, como cortinas hawaianas, cortinas de aire, trampas de feromonas, nosotros podemos estar atrapando muchas de estas plagas. El mantenimiento de las instalaciones pues se refiere no solo a la limpieza, sino a la reparación de paredes, reparación de grietas, reparación de hendiduras, el sellado de las mismas, el mismo control de las malezas, el trampeo. También debemos de considerar un control químico adecuado con productos idóneos para el combate. Por último, sabemos que la capacitación, como lo estamos llevando en este caso, es una parte importante de los programas de control. Por último, el monitoreo. La inspección, si ustedes tuvieran un servicio en una bodega de granos, de un mercado, de una central de abastos o en una gran acopiadora de granos, pues tienen que empezar desde el principio, desde el material que están recibiendo. En muchas ocasiones, estas infestaciones vienen desde el campo o vienen desde el proveedor de granos. No es un problema en algunas ocasiones, no es un problema del cliente o de sus instalaciones, le llega con la materia prima. Puede que el grano ya venga contaminado, puede que el camión esté sucio y lleno de pupas o lleno de adultos o lleno de huevecillos que estén contaminando las áreas en donde están entregando el material. Entonces, se tienen que inspeccionar y monitorear el material que se está recibiendo, el vehículo.
se tiene que inspeccionar el área de reciba, así como todos la maquinaria de conducción del grano. A esta me refiero como los elevadores, los tornillos sin fin, las bandas transportadoras, porque allí se van a generar residuos y allí se puede generar, acuérdense, donde hay residuos alimentarios, se puede generar plaga. Elevadores, cadenas, uno tiene que verificar todo por donde va circulando el grano y donde se está almacenando, lo tiene uno que inspeccionar, acuérdense. Vean ustedes el ejemplo de un almacén. Aquí estoy poniendo el ejemplo de un silo metálico circular vacío en el cual se tiene que observar para la gente que no esté familiarizada. Cuando se llena un silo, pues obviamente el grano se va a recargar sobre las paredes. Cuando se vacía el silo, las paredes se quedan con una costra. Allí donde se quedó recargado el grano, se va a formar una costra, pues por el proceso, ¿no? Mismo del almacenaje. Y en esa costra, no es otra cosa que cascarillas, tamo, que es polvo derivado de los granos, se va a quedar adherida a las superficies y ahí se van a desarrollar las plagas. Allí donde haya residuos en esa costra o en las transportadoras o en los elevadores o en las tolvas, en los camiones, en todos los lugares donde haya residuos, allí se puede generar la infestación. Entonces ya les di dos fuentes de infestación, ¿verdad? Les di la que llega de origen y la que se puede llegar a desarrollar en las instalaciones, en las paredes o en las estructuras. Es todo eso lo que debemos de inspeccionar. El manejo integrado entonces se refiere a la limpieza, a la reparación, a la instalación de dispositivos de captura, por ejemplo, trampas de luz, trampas de feromonas, dispositivos de exclusión como las cortinas hawaianas, como ustedes están viendo ahí en la foto. Por último, un producto que yo les puedo recomendar para el control de palomillas, de polillas en estas estructuras, tiene que ver con tratar directamente el grano, porque sabemos que las larvas pueden vivir adentro del grano y los adultos pueden estar rondando las instalaciones. Lo primero es proteger el grano y ustedes están viendo ahí una foto de su servidor que está instalando un equipo que va a aplicar un producto de Tridente directamente al grano. Me van a preguntar ustedes, a ver, espérate. Quiere decir que que están aplicando insecticida directamente al maíz o al trigo alimentario. Sí, el producto, la marca Pireviol de nosotros está autorizada para aplicarse directamente sobre grano alimentario de uso humano o uso animal, pero tiene que hacerse con todas las adecuaciones y cuidados que nosotros recomendamos. Y uno de ellos son la instalación de equipos especializados como el que ustedes me están viendo ahí ajustar. El producto se llama Pireviol y es para el control de polillas por aplicación directa al grano, pero también se puede usar por termonebulización. Para los que estén familiarizados con esto, saben que el producto se diluye en aceite mineral o se diluye en agua o en un solvente adecuado para la nebulización con las termos, ¿verdad? Tenemos para áreas alimentarias, por ejemplo, una empresa que se dedique a la panificación, Aquatrol o Pirenat, que son piretrinas para el control de plagas, principalmente voladores, en áreas de proceso alimentario. El Pireviol va a ser para almacenes, para silos, bodegas, donde están los costales. Y el Aquatrol y el Pirenat van a ser donde se esté panificando o donde se estén procesando los cereales. Vean ustedes, el Pireviol tiene varias ventajas. Se puede aplicar directo al grano o se puede termonebulizar como ustedes lo están viendo o se puede utilizar por aspersión. Entonces, ante la pregunta de ustedes, ¿qué producto químico se puede utilizar para las polillas?
Pues en este caso el pirebiol. Principalmente es para almacenes, para silos o tratamiento directo al grano. Me van ustedes a decir, bueno, y cuando se trate de una bodega, donde hay pocos costales en un mercado, donde hay chiles secos, sepan ustedes que hay palomillas como la Plodia interpunctella que puede estar infestando los chiles secos que hacemos para nuestros guisados o para el mole mexicano. Estos chiles secos y deshidratados son atacados por Plodia. También las botanas como cacahuates, nuez de la India, pueden ser atacados. Otro grupo alimentario son los condimentos que todos usamos, también pueden ser atacados principalmente por Plodia. Entonces, ¿qué hacemos cuando se trata de un puesto de mercado que tiene chiles secos? Bueno, lo primero es, este producto pirebiol es para uso prácticamente industrial. Si hay si alguna infestación de palomillas o de polillas en áreas de comercialización como mercados, supermercados, hay productos especiales para estos sitios, acuérdense. Nosotros tenemos dos para recomendar. Uno es el Termitrid, que es un producto urbano para zonas urbanas, para establecimientos comerciales, y el otro es Recipum Max para establecimientos comerciales. Pero el que dice en etiqueta, porque acuérdense que muchos clientes piden que diga en etiqueta que es para estas plagas, en este caso el Termitrid es la mejor opción a base de fipronil. Las palomillas en su fase larvaria se pueden controlar también con fumigantes, que son gases como el bromuro de metilo que se utiliza en puertos de entrada, ya sea marítimos o terrestres, en México, para tratamientos cuarentenarios, o el fosfuro de aluminio, que es un producto comprimidos que se usan pues mucho más profusamente en todo el mundo. La fumigación acuérdense, es la modalidad de combatir plagas por medio de un producto químico. Ustedes me van a preguntar, ¿y qué hacemos en la alacena doméstica donde la señora me dice que tiene palomillas? Pues recuerden que hay que retirar el alimento contaminado y separarlo o tirarlo. Esa va a ser la mejor opción. Y quizás aplicar un producto residual, no al alimento, sino al mueble vacío con todo el alimento retirado, para que si hay plaga que esté emergiendo de algún otro material y quiera desplazarse para contaminar otro alimento, pues tenga contacto con el producto. Aquí pues el Recipum Max a base de imidacloprid más alfa-cipermetrina puede ser la mejor opción. Algunos datos técnicos sobre plagas, y esto es muy importante. Aquí voy a hablar mucho de las polillas. Entre 5 y 15 grados, las plagas normalmente no se reproducen y los adultos mueren al cumplir su ciclo. Entre 15 a 25 presentan un crecimiento lento, como el estudio de Chile que yo les comenté. Entre 25 y 32 es la tasa de reproducción máxima, el óptimo de las plagas. Y aquí dice algo, a más de 50 grados centígrados existe una alta tasa de mortandad. Esto aplica para muchísimos organismos que consideramos plaga. A más de 50 grados se mueren las chinches de cama. Ya lo hemos visto en otros lados. A más de 50 grados, igual la cucaracha Blatella germanica pela gallo, como decimos en México. Y hablando de polilla de ropa, que es uno de los últimos temas que vamos a revisar, también se puede morir con alta temperatura. Las recomendaciones para el uso de gases para el control de polillas es que solo utilicen estos productos si se tiene la experiencia y la capacitación adecuada. Solo lo utilicen en los sitios en donde se pueda hacer un tratamiento seguro y eficaz. Definitivamente no recomiendo nunca y no se recomienda utilizar pastillas fumigantes para algún problema domiciliario o doméstico. No es necesario. Es muy peligroso y hay otros métodos que son más efectivos. Lo que ustedes están viendo, el enlonado o el encapsular grandes estivas, pues sí requiere la utilización de gases fumigantes. Ahí está plenamente
justificado. Y vean ahí, está hasta marcado con los rombos de seguridad y con carteleras de advertencia, manifestando que se trata del uso de un producto que puede llegar a ser mortal. Muy bien. La fosfina entonces requiere detalles de precaución y detalles técnicos muy fuertes. Además, hay muchos factores que afectan las fumigaciones con pastillas, como la temperatura, la dosis, las fugas. Si ustedes tienen una duda específica de uso de pastilla fumigante, les puedo decir lo siguiente. Si nunca han usado pastilla fumigante, pues no la usen hasta que estén con una capacitación formal muy completa. Si la alternativa que tienen es el uso de pastillas y ustedes no tienen el expertise, mi recomendación es que subcontraten con alguna empresa que sí tenga esa especialidad, porque los tratamientos generan riesgos por las características del producto. La aplicación del fumigante, vean ustedes en esa foto, tiene que hacerse con mucho cuidado, con equipo de seguridad especializado, con filtros respiratorios especializados y en algunos casos hasta con aire, con aire en mascarillas como las de los bomberos. Bueno, para terminar, vamos a hablar de Tinea pelinolea, como ustedes están viendo. Este es el organismo que ataca a la ropa. ¿Por qué no lo vemos normalmente en nuestros roperos? Porque usamos telas sintéticas. Yo les decía que a partir de los años 60, con el auge que tuvo las fibras sintéticas para la ropa, empezó a dejarse de utilizar las fibras naturales como la lana, el algodón, para la confección de ropa. Entonces, o los pelos de origen animal, como la misma lana o como la alpaca u otro tipo de animales. Entonces, estas palomillas no se van a alimentar de materiales sintéticos de ninguna forma. Por esta razón, pues cada vez vemos menos esta polilla, pero si tenemos suéteres de lana, suéteres de alpaca, que recuerden, la alpaca es una especie que hay en Sudamérica, que es en el Perú y en los Andes, una especie bastante característica cuyo pelo se utiliza para la confección de suéteres principalmente. Esta especie Tinea, este género, es de distribución cosmopolita. Se alimenta de textiles, se alimenta de materiales de origen natural. En interiores pueden vivir todo el año. Les vuelvo a repetir otra vez. En el caso de las palomillas, de las mariposas, las larvas tienen aparato bucal masticador, pueden comer sólidos. Los adultos no van a comer sólidos, no son los adultos los que van a perforar el grano, los que van a alimentarse del grano, son las larvas. Es el mismo caso de la polilla de la ropa. No es el adulto el que se va a alimentar por su biología y por la forma de su aparato bucal. Es la larva la que va a ocasionar esos daños. La larva, a esta palomilla le llaman palomilla del estuche porque, como ustedes están viendo en la foto, se encapsulan, se medio encapsulan, se visten de un estuche que es hecho con seda, con pelos, con materiales que encuentra, y parece ser como que está emergiendo de un capullo, pero realmente es una cápsula de protección que tienen estas especies, y es característica, por eso le llaman palomilla del estuche, porque van como en un estuchito. En interiores, estas plagas pueden vivir todo el año, se alimentan de materiales o textiles naturales, no se alimentan de telas sintéticas. El color de la palomilla es de marrón claro a gris plateado. El color de la larva normalmente va a ser color que denominamos cremita o color beige, color amarillento claro.
y van a ser de 1 a 1.5 centímetros las palomillas. Se mantienen dentro de un estuche las larvas ajustado que construye a partir de residuos. Ahí estamos viendo otra capsulita que pueden construir con lo que hayan. Pueden ser fibras, pelos y su misma seda. Las larvas se alimentan principalmente de fibras de queratina. Acuérdense, la queratina es de lo que está hecho el pelo animal de nosotros. Entonces se puede alimentar de pelos y plumas y pueden convertirse en una plaga cuando se alimentan de alfombras, pieles, tapicería, tejidos de lana, marcos de textiles. También consumen detritus, consumen telarañas, consumen nidos de aves, pues porque hay residuos de plumas, que sabemos que son alimentos de estas polillas, y hasta de productos vegetales almacenados y el empapelado de paredes. Acuérdense, estamos hablando de que el consumo lo van a hacer las larvas. ¿Cuál es un método de control? Bueno, cuando se llegan a presentar es saber que los textiles, la ropa sintética, no la van a dañar. La fibra de algodón no la prefieren mucho, prefieren la fibra de queratina, como dice aquí, que es la fibra de lana y la fibra de pelo de alpaca o de pelos de cualquier otro material. Lo que sí pueden llegar a dañar, que puede ser muy doloroso, económicamente muy doloroso, son abrigos de pieles. Si tienen pieles de conejo, si tienen pieles de bisón, pieles finas como chinchilla o mink, pues sí le pueden dar en la torre este tipo de plagas. Por esta razón, muchas pieles finas se deben de conservar en áreas especializadas, refrigeradas, para que estas plagas no prosperen tanto. Entonces, ¿cuál es el método de control? Cuando se encuentran, cuando sabemos que tenemos materiales, ropa que puede ser susceptible, pues lo más importante va a ser el calor, acuérdense. Mayor a 45 grados, estas plagas pueden sufrir la muerte. Con 50 grados uno garantiza que estas plagas van a ser controladas. ¿Se va a deteriorar un poco las fibras? Pues sí, sabemos que las temperaturas altas llegan a deteriorar y a dañar un poco los textiles, pero va a ser mucho menor el daño que le produzca la temperatura al daño que le puede ocasionar este tipo de plaga. Creo yo que entonces el control más adecuado es, número uno, saber si tenemos materiales susceptibles de ataque, pieles finas, pieles en general, suéteres de lana o de alpaca, retirarlos, revisarlos, tratarlos con temperatura, con agua caliente, aspirar los closets o los cajones, porque acuérdense que estas plagas pueden vivir de detritus que puede depositarse en los pisos de los cajones o en los pisos pisos de closets o de roperos. Uno puede aplicar un producto residual como el Resifum Max a las paredes del closet, al piso de los closets, al interior de los cajones, y de esta manera evitar que la plaga se difunda en algunos otros lugares. Este es el producto que les recomiendo, Resifum Max. Me van a preguntar a lo mejor más adelante, ¿se puede aplicar a ropa? No. No hay productos urbanos que ahorita sean aplicables a textiles, a ropa. Esto se tiene que hacer a los muebles o a los roperos. Resifum Max, les repito, es un producto a base de imidacloprid más alfa-cipermetrina, y este puede controlar muy bien las polillas alimentarias y de las prendas que se pueda uno encontrar en casas. Lo que les puedo comentar ya al final es lo siguiente. Hay que saber que en el caso de las polillas, las larvas son los que van a dañar y las palomillas son las que se van a reproducir y buscar sitios de oviposición. Podemos reducir poblaciones controlando adultos, tratando superficies, ya sea con deltametrina, con pirebiol, en el caso de las polillas alimentarias, de materiales alimentarios,
o en el caso del recibo Max, en el caso de las polillas de prendas y textiles. Les repito, nunca hay que pensar en la utilización de gases fumigantes para tratamientos domésticos porque no están autorizados para ello y el riesgo que se genera es altísimo. Ahí está mi correo electrónico por si tuvieran una duda. De mi parte, pues es toda la información. Antes de terminar, quiero yo recomendarles que busquen en Internet, no en Wikipedia. En Wikipedia podemos encontrar buenas cosas, a veces cosas incompletas y a veces cosas erróneas. Donde no vamos a encontrar cosas erróneas son en publicaciones derivadas de centros de investigación y universidades y publicaciones de ese tipo. Hay muchas en Internet. Yo voy a dejar aquí con los compañeros y amigos de Ecosuministros una publicación sobre el grupo de los lepidópteros hechos por el Centro Entomológico Aragonés de España, que fue el que encontré un poquito más completo, aunque publicaciones mexicanas hay muy buenas y suficientes. Quiero yo recomendarles que busquen, porque el tema de la plática es plagas o polillas de textiles. Les debo de decir que hay otro tipo de plagas, que son los derméstidos, como suena, derméstidos que también afectan fuertemente materiales textiles, ya sea de ropa o de alfombras o de cortinas, acuérdense, de fibras naturales, derméstidos. También recordemos que los pescaditos de plata llegan a tener efecto importante sobre materiales celulósicos, como lo son algunas tapicerías. Entonces, en esta ocasión, pues solo hablamos de los que pertenecen al grupo de los lepidópteros, pero recordemos que hay termitas que dañan tapicerías, textiles y estructuras, que hay derméstidos que llegan a atacar pieles finas. Por ejemplo, colchones. Ahora hay colchones de moda que están hechos con plumas de ganso o con pelos de caballo, que son materiales carísimos. Estas plagas, el retorno a este tipo de materiales puede hacer que retornen con mucha fuerza plagas como derméstidos y plagas como palomillas. Bueno, pues de mi parte es todo. Si tienen alguna duda, ahorita podemos resolver y si no podemos resolver, me lo dejan de tarea. Pues muchas gracias a todos. Voy a dejar de presentar. Ok, gracias, Inge. Bueno, aquí ya les puse en el chat que dejaran sus preguntas para darles respuestas. Igual en el transcurso de la presentación, algunos dejan unas preguntas, les vamos a dar lectura. Ok. Pregunta Paloma Quiñones. En el caso de la inspección, ¿qué es lo que se tiene que observar en paredes y en los sacos de granos? Miren, las polillas de alimentos pueden llegar, sobre todo Plodio, puede llegar a escalar, a trepar las paredes. Entonces, en las paredes se pueden llegar, y si uno alumbra con una linterna, se pueden llegar a ver los reflejos de las sedas, de los hilillos que como mariposas, como lepidópteros, generan este tipo de plagas. Entonces, hay almacenes de poca limpieza, que son muchos normalmente, los que no limpian bien, que en las paredes o en las costaleras o en las tarimas podemos llegar a ver formaciones de telas. A veces las confundimos con telas de araña, pero pueden llegar a ser sedas de las larvas de estos lepidópteros. Entonces, vamos a llegar a ver o a la larva trepada en la pared o a los hilillos de las sedas que segregan. Ok. También pregunta la misma persona, si se diluye en aceite mineral, ¿no contamina el grano? Sí, miren, acuérdense que todas las técnicas de aplicación, así como los ingredientes, pues van dirigidos hacia cierto uso en particular. Yo hablé de manera general. Si estamos hablando de bodegas y silos o ambientes vacíos,
creo yo que el aceite mineral es una opción válida y se usa mucho sin ningún riesgo, pero cuando hay alimento como estivas o alimento ya terminado, empacado, se pueden utilizar vehículos adecuados para zonas alimentarias. Nosotros en Tridente tenemos para sustituir el aceite mineral otro nebulizante muy importante, grado alimentario, que se llama Thermofog, que lo pueden conseguir aquí con nuestros amigos de Ecosuministros. Okay. En el caso de la nebulización, ¿cuánto tiempo es recomendado para el reingreso? Recuerden ustedes que por ley la norma establece que las etiquetas de los productos deben de establecer el tiempo de reentrada a las áreas tratadas. En el caso, como hay muchos productos, ahorita les recomendé dos, el Pireviol por un lado, mencioné el Termitrid, mencioné el Recifum Max. En la etiqueta de los productos viene el tiempo de reentrada, pero va de media hora a 2 horas dependiendo de la etiqueta. Solo hay que revisar el producto que les interese y ver el tiempo de reentrada que viene normalmente abajo de la tabla de dosis. Ok. Pregunta Eric Javier. Actualmente en el sur de Sonora existe una plaga considerable de gorgojos. ¿El pireviol se puede termonebulizar al exterior de una planta maquilera dice que de no alimentos en un parque industrial? Sí, se puede. Si fuera de aquella plaga que les comenté, que es una plaga terciaria, que es Cryptolestes, que es un gorgojito que no ataca ni el grano, ni ataca los alimentos, pero infesta las estructuras. Entiendo yo que en Sinaloa y Sonora está creciendo fuertemente desde hace mucho tiempo las infestaciones de Cryptolestes. Si es Cryptolestes, habrá que termonebulizar nuestra marca Termitrid a base de fipronil. Si no es Cryptolestes, si estamos hablando de otros gorgojos comunes en granos, sí puede utilizarse el Pireviol termonebulizado adentro o afuera de las estructuras. Ok, ¿las polillas también atacan la mezclilla? De acuerdo a lo que revisé en bibliografía, no prefieren mucho las fibras de algodón. La mezclilla se basa mucho en una mezcla de algodón y materiales sintéticos. La polilla normalmente va a preferir atacar materiales que sean o solo de lana o solo de alpaca, materiales de ese tipo, no tanto mezclas de textiles. Yo no he visto también en el transcurso de casi 30 años de experiencia que las mezclillas hayan sido atacadas. Más bien he visto cómo han atacado suéteres de lana, suéteres de alpaca y abrigos de pieles. En el caso de almacenes de telas, que está todo amontonado, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Miren, cuando no se puede, cuando hay mucho material que no se mueva con cierta periodicidad, que se deje ahí medio arrumbado, va a dificultar mucho y va a generar el desarrollo no solo de plagas de polillas. Recuerden que si son telas sintéticas, la polilla no va a atacar, pero puede haber otro tipo de plagas que empiecen a infestar, aunque no se alimenten de las telas, como los mismos pescaditos de plata que se llegan a encontrar mucho en telares, como las mismas cucarachas que algunas se han adaptado para comer hasta el cartón de los empaques. Entonces, creo yo que el riesgo sobre telas sintéticas es muy poco. Ahí podrían haber otro tipo de plagas que nada tengan que ver con el ataque a las telas, sino con la infestación de la estructura. Allí deberíamos de pensar en métodos de control convencionales para ese tipo de plagas. Ok. ¿Cuál sería el mejor tratamiento para cajas con ajo del cual están saliendo palomillas? Pues miren, está complicado el asunto porque es un material alimentario. Normalmente las plagas
que habitan dentro de costales o dentro de cajas, es muy difícil controlarlas con métodos tradicionales porque una aspersión o una nebulización obviamente no va a penetrar. A mí me han hecho diversas preguntas del mismo estilo. Hay cajas o hay alimentos, croquetas para mascotas que están contaminados, o hay costales de harinas que están con gorgojos. Me hacen la pregunta, ¿cuál es el producto que puedo asperjar? ¿O cuál es el producto que puedo nebulizar? Y ninguno de los dos tratamientos va a tener una penetración. El único tratamiento apto, fíjense, el único tratamiento apto para llegar, para que el ingrediente llegue hacia las plagas que están dentro de un empaque, caja, cartón, plástico, va a ser el gas fumigante, pero requiere un cuidado extremo. Entonces, la pregunta sencilla es, en este caso, es la única opción que yo veo viable para matar lo que hay dentro de las cajas son, si son cajas selladas, si son cajas embolsadas, sería con gas fumigante. Si son cajas como rejillas de madera con ajos naturales a granel, pues pueden ser piretrinas naturales nebulizadas. Nosotros tenemos Pirenat o tenemos Aquatrol. A lo mejor no va a tener tanta penetración, pero sí la nebulización va a tener cierto efecto importante sobre las poblaciones. Ahí podrían aplicarse 2, 3 o 4 consecutivas para bajar con piretrinas, con pirenato, con Aquatrol y bajar las poblaciones de manera gradual. Y hablando de nuevo de palomillas, pregunta Valentina Carmago, ¿qué le recomienda para tratar una bodega de bultos de harina? Otra vez la respuesta es, si la harina está infestada, si adentro de los costales hay infestación, la opción viable es la fumigación con gases fumigantes, con fosfuro de aluminio, siguiendo todo el protocolo. Eso va a eliminar, debiera eliminar todo lo que esté adentro de los costales. Pero también hay que tratar costales, o sea, las estivas con residuales, hay que tratar las tarimas, hay que tratar los pisos, las paredes y los techos, es decir, no solo hay que aplicar gas fumigante si es que está infestada ya la harina. Hay que proteger las estivas que no contaminen unas con otras, hay que tratar con aspersión, con pirebiol, las tarimas, hay que tratar las paredes, hay que tratar los pisos y hay que termonebulizar. Y todo ello puede ser con el mismo producto, con pirebiol, para combinar el tratamiento con las pastillas fumigantes. Ok, ya vamos dando finalizado. Una última pregunta. Francisco Oliva pregunta, ¿y en costales de jengibre seco con coleópteros pequeños, cuál sería el tratamiento? Creo que en el mismo caso puede ser la pastilla fumigante, porque si los gorgojos están dentro del material en un costal, es muy difícil, es casi imposible que una aspersión o nebulización penetre. En este caso habrá que separar esas estivas, tratarlas con gas fumigante, con todos los procedimientos de seguridad y de dosificación, y esperar un buen resultado. Yo estoy seguro que se tendría un buen control, pero, como les repito, deben de seguirse protocolos de aplicación y de seguridad, como marcan las capacitaciones. Pues por último, les reitero que los materiales alimenticios que estén contenidos dentro de saco, dentro de costal, bolsa plástica, cajas, etcétera, y que están infestados, el único tratamiento eficaz pues va a ser la fumigación con gases. Pero eso nos representa un reto de cómo hacerlo mejor, ¿no? Nosotros tenemos una capacitación con una especialista muy buena de Guadalajara, en México, que es experta en estos temas.